¿Cuál es el rol del monitoreo de condiciones dentro del análisis o del RCM, del mantenimiento centrado en confiabilidad? Lo que ven aquí es un modelo del método RCMR, y en este modelo, ¿verdad? Tenemos en este semicírculo, aquí es el segundo de los subprocesos donde se aplica el RCM, de acuerdo a la norma JA1011. En algún momento, cuando hacemos el análisis, vamos a determinar cuáles son las políticas para la gestión de consecuencias de falla, cuáles son, digamos, los remedios o las recomendaciones para poder manejar fallas, ¿verdad? Entonces, el objetivo, bueno, ¿qué hace? Es un estudio de confiabilidad utilizando el RCM. Pues lo que hace es determinar qué vamos a hacer para que los activos hagan lo que su operador, su dueño, necesita que hagan en un contexto de operación, ¿verdad? Un contexto de operación en un ambiente específico, y el análisis de confiabilidad va a producir esas soluciones, esas políticas para gestión de consecuencias de fallas. Y estas políticas se producen de tres formas. Primero, tareas de mantenimiento. Pueden ser recomendaciones de rediseños o cambios a procedimientos y prácticas. Y puede ser también que se utilice correr hasta la falla, si fuera necesario y justificable. Así que el RCM, vamos a decir que el análisis de confiabilidad, nos va a decir, a dictar qué tipo de política, qué tipo de mantenimiento, si usted quiere, de estrategia vamos a utilizar. Y vamos a ver cómo se relacionarían el monitoreo de condiciones con el análisis aquí decisional. Aquí, a modo rápido, ¿verdad? Haciendo un resumen, el análisis de RCM consiste en contestar 7 preguntas, comenzando con la primera, en la que al contestarla establecemos las funciones del activo. La pregunta es cuáles son las funciones del activo y sus parámetros de rendimiento en su actual contexto operativo. Pregunta número 1, funciones. Pregunta número 2, se establecen las fallas funcionales, de qué manera el activo falla en cumplir con su función. Pregunta número 3, ¿verdad? ¿Qué causa cada falla funcional? Pues ahí determinamos los modos de fallas. La pregunta número 4, evaluamos los efectos que tienen esas fallas en la organización. La pregunta número 5, clasificamos esos efectos de falla de acuerdo a evidencia, eso le llamamos las consecuencias de la falla. Y ya en las preguntas 6, entonces determinamos tareas proactivas. Aquí decidimos si vamos a hacer monitoreo de condiciones o vamos a hacer mantenimiento preventivo, ¿verdad? Una vez estudiados los modos de falla y sus efectos. Si no podemos hacer nada proactivo, entonces recomendamos otros tipos de acciones que pueden ser rediseños, correr hasta la falla o tareas detectivas. Esto básicamente, a grosso modo, ¿verdad? Vuelo de pájaro, es lo que se hace en el análisis de RCM. Aquí están mis 7 preguntas, las repaso rapidito con ustedes. Primero, ¿cuáles son las funciones del activo y estándares de desempeño deseados en el contexto operativo actual? Estos son las funciones. Fallas funcionales, de qué manera deja de cumplir sus funciones. Modos de falla, pregunta 3. Efectos de la falla, pregunta 4. Y consecuencias de las fallas, pregunta 5. Hago un stop en la pregunta número 6. ¿Qué debe hacerse para predecir o evitar cada falla funcional? Le llamamos a estos tareas proactivas y se define un intervalo. Aquí vamos a recomendar tareas de condición o tareas de tiempo en esa pregunta número 6. Y ahí es donde vamos a seleccionar el monitoreo de condiciones, si fuera esa la mejor opción. Muy bien, hay un tema importantísimo, ¿verdad? En el RCM, en el mantenimiento centrado en la confiabilidad, y es que quiero que ustedes observen lo siguiente. Recuadro que tengo por aquí, ¿verdad? Aquí hay unas teclas, parecen teclas
un teclado de computadora. A ver, ahí tenemos nuestras teclas. Estas 4 que aparecen en vertical en la primera columna son los tipos de consecuencias de fallas. Cuando contestamos la pregunta número 5 del RSM, determinamos el tipo de consecuencia. La primera se llama, la H significa hidden en inglés, ¿verdad? Oculta. La S significa consecuencia de seguridad, la P de producción y la M de mantenimiento. Lo primero que hacemos, ¿verdad? La pregunta 5, seleccionamos el tipo de consecuencia. Ahora vamos a las demás preguntas. Si podemos utilizar monitoreo de condiciones o tiempo. Y usted se fija que independientemente del tipo de consecuencias, si usted mira de nuevo acá los tipos de consecuencia, la primera opción que nos da el análisis de confiabilidad es el monitoreo de condiciones. C significa condition. Primera opción, si usted evalúa monitoreo de condiciones y no funciona, entonces usted va a evaluar tiempo. Si el tiempo no funciona, entonces usted va a evaluar, por ejemplo, para las ocultas, detección, para las de seguridad, una combinación de tareas, etc. Y esto se aplica para cada modo de falla, para cada evento específico potencial de falla. Entonces, quiere decir que independientemente del tipo de consecuencia que tenga nuestra falla, disculpen que tengo compañía, por ahí si escuchan un miembro de la familia, estoy en mi casa aquí en Pensilvania y por ahí hay un miembro de la familia que a veces se deja sentir y ladra un poquito. Independientemente de esta consecuencia, lo primero que recomienda la confiabilidad es monitoreo de condiciones. ¿Por qué será eso? Recomienda que evaluemos. Primero, porque no es invasivo. Normalmente el monitoreo de condiciones es una tarea externa, es una tarea que no requiere que muchas veces, la mayoría, una detención del equipo y no va a intervenir, ¿verdad?, físicamente, internamente con la máquina. Son pruebas que se hacen muchas veces desde fuera. Esa es la primera razón para ello, ¿verdad? Entonces es preferido sobre el tiempo, ¿verdad? Sobre el mantenimiento basado en el tiempo. Pues quiero dejarles con esa idea que el RCM, la primera opción que tiene para evaluación, no quiere decir que se va a rápido recomendar, ¿verdad?, de una el monitoreo de condiciones, pero lo primero que nos recomienda es evalúate primero monitoreo de condiciones, pero asegúrate de que es técnicamente viable. ¿Qué significa técnicamente viable? De que el parámetro, ¿verdad?, el patrón de la falla es compatible con el monitoreo de condiciones. Que tenemos una falla tipo aleatoria, tipo desgaste, no es una falla prematura ni que no se puedan encontrar condiciones de falla potencial. Segundo, que valga la pena hacerlo. Quiere decir que el costo de la aplicación de esa tarea relacionado con el riesgo sea pues mucho menor. Entonces estas son las dos condiciones que vamos a estar observando. Así que siempre que el patrón de la falla, ¿verdad?, permita poder encontrar una condición de falla potencial, vamos a recomendar una tarea de monitoreo de condiciones y es la primera opción que nos ofrece la ingeniería de confiabilidad, el RCM en este caso. Una vez nosotros encontramos esa tarea, después viene la frecuencia de la tarea. Entonces, si hablamos de consecuencias económicas, ¿verdad?, que la consecuencia de la falla son económicas, podemos de forma sencilla, ¿verdad?, muchos de nuestros colegas recomiendan que el intervalo de la inspección sea el PF dividido entre 2. Quiere decir que el tiempo que transcurre entre una falla potencial y una falla una falla funcional son 180 días, usted lo divide entre 2 y dice, bueno, la frecuencia de la inspección
del monitoreo de condición, de las pruebas de vibración, etcétera, va a ser cada 90 días, por ejemplo. Ahora, si esa criticidad de ese modo de falla es sumamente alto, hay muchísimas pérdidas, es extremadamente alto, entonces a grosso modo usted puede aplicar PF igual a 3. Eso significa que hay menos probabilidad de falla entre esas inspecciones. Estos son una forma sencilla, a grosso modo, lo que llaman en inglés un ballpark figure, ¿verdad? Todo esto es un tanteo razonable, ¿verdad? Ahora, si usted lo quiere hacer de forma elaborada, con una fórmula de ingeniería de confiabilidad, de acuerdo a normas, la norma NAVER, pues usted utiliza esa formulita que aparece aquí en el recuadro, ¿no? Que aparece enmarcada, que indica que n es igual a todas estas variables ahí que se combinan para determinar la cantidad de inspecciones que yo tengo que hacer dentro de un periodo PF. En n yo determino, ¿verdad? Ya no es PF entre 2 ni PF entre 3. ¿Cuál sería ese factor n? Que al yo dividirlo entre mi tiempo PF me va a indicar exactamente cuál es el tiempo entre inspecciones. Ese es el tiempo óptimo entre inspecciones. El tiempo óptimo entre mediciones, más bien. Mediciones de vibración, mediciones de ultrasonido, colección de muestras de aceite, etcétera, ¿verdad? Medición de espesores, etcétera. Entonces, ese sería como que el tiempo óptimo. ¿Y qué juega, qué fórmulas o qué parámetros juegan aquí dentro, ¿verdad? Dentro de esta fórmula, pues está el MTBF, el tiempo medio entre fallas, el costo de la inspección, C sub I, el tiempo PF, ¿verdad? Que ese es el tiempo de anticipación que tenemos entre una falla potencial y una falla funcional, el costo de la falla, el costo de corregir preventivamente antes de que esa falla ocurra, y la S, que es la probabilidad que tenemos de detectar la falla utilizando la tarea propuesta. Recuerde que esto se aplica a nivel modo de falla. Si usted tiene un modo de falla que es complejo, que es complicado y que tiene que utilizar matemática astronómica para determinarla, pues la probabilidad de falla, pues la probabilidad de detectarlo quizás sea más baja que si usted lo que está mirando es un nivel de aceite. Usted está mirando un color, si cambió de color, etc. Es decir, que la probabilidad de detectar la falla es mucho más alta. Así que esto se determina de forma empírica. Hay ciertas recomendaciones que se hacen. Saludo a los compañeros por aquí, Sara Colmenares, Alonso, muchas gracias por sus comentarios. Y aquí tenemos un caso de estudio. Esto es un caso real de nuestra consultoría de hace unos años. Modo de falla era una fatiga de un rodamiento en cierta aplicación con su MTBF de 292 días. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, depende de la aplicación, depende del contexto de operación. Puede ser buenísimo, como no puede ser buenísimo, ¿verdad? El PF, pues nos podemos anticipar con 180 días. Quiere decir que cuando encontramos los primeros indicios de la falla de ese rodamiento, aplicando la tarea, en este caso la de vibración, tenemos 180 días para que la falla llegue. El costo de la falla es de $30,000. El costo de reparar preventivamente es de $2,000. Y el costo de la inspección, tomar la prueba de vibración, hacer el análisis, etcétera, es $125. Y el índice o la probabilidad de encontrar la falla potencial utilizando vibraciones es de 0.925. Esto se determinó empíricamente. Buscamos en el sistema de gestión de computadora, ¿no? de nuestro cliente, de 27 eventos de rodamientos. 25 habían sido anticipados, 2 fallaron sin anticipación. Esto le daba un índice de esta cantidad. Entonces, con la fórmula sencilla,
Si dividimos el PF entre 2, ¿verdad? Son 180 entre 2, daba que la inspección se hacía, el intervalo era de 90 días. Utilizando la forma elaborada, N nos dio 2.26 y daba que la inspección se hiciera cada 80 días, básicamente. Entonces, de esta forma, podemos utilizar un método corroborado para determinar frecuencias de tareas